¿Sabías que un solo hombre y su familia lograron sobrevivir al diluvio que destruyó toda la humanidad? Hoy descubrirás la verdadera historia de Noé, mucho más impactante de lo que te han contado. Desde los albores de la humanidad, las historias han servido como un puente entre el cielo y la tierra, recordándonos quiénes somos y hacia dónde debemos caminar. Entre todas esas narraciones, pocas han impactado tanto como la historia de Noé, un hombre justo en medio de un mundo corrompido. Hoy descubrirás la verdadera historia detrás del diluvio, una lección de fe, obediencia y esperanza que trasciende generaciones. Hace miles de años, la tierra estaba llena de violencia, maldad y corrupción. Los hombres habían olvidado al Dios que los había creado y seguían únicamente los deseos de su corazón. La violencia gobernaba las ciudades, la mentira se había vuelto parte de la vida cotidiana y la injusticia estaba en cada rincón. Fue entonces cuando Dios miró a la humanidad y se entristeció profundamente. El Creador vio que el corazón de los hombres estaba inclinado de continuo al mal y tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino del mundo: limpiar la tierra con un gran diluvio. Pero entre toda aquella corrupción, había un hombre distinto, un hombre que caminaba con Dios. Su nombre era Noé. La Escritura lo describe como justo y perfecto en sus generaciones, alguien que, en medio de un mundo oscuro, brillaba con la luz de la obediencia y la fe. Dios decidió confiarle a Noé una misión imposible a los ojos de los hombres, pero perfectamente posible con la guía divina. Una voz llegó a él, clara y poderosa: construir un arca. Noé debía levantar una enorme embarcación, de dimensiones tan grandes que jamás se habían visto en su tiempo. El arca debía ser de madera de gofer, cubierta de brea por dentro y por fuera, con compartimentos y 3 niveles. Sus medidas eran específicas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Un coloso de madera que serviría como refugio para preservar la vida. Noé escuchó con atención cada instrucción. Sabía que el proyecto no sería fácil. No solo enfrentaría la dificultad del trabajo físico, sino también las burlas y la incredulidad de sus vecinos. Imagínalo: un hombre construyendo un gigantesco barco en tierra firme, bajo un cielo aparentemente sereno. Para muchos, Noé se había vuelto loco, pero él no dudó. Su fe estaba puesta en la palabra de Dios, y aunque no entendía del todo lo que vendría, confiaba en que el Señor cumpliría su propósito. Mientras Noé trabajaba, su familia lo acompañaba. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, ayudaban a levantar la estructura, siguiendo las instrucciones divinas al pie de la letra. Cada golpe de martillo era un acto de fe. Cada tabla ajustada era un recordatorio de que la salvación estaba cerca para quienes creyeran. Pero el mundo no cambió. Día tras día, los hombres seguían en su maldad. Noé les advertía sobre el juicio que vendría, pero ellos se burlaban. Preferían vivir en sus placeres, ignorando el llamado al arrepentimiento. Fue entonces cuando Dios le reveló el siguiente paso: reunir a los animales. El mandato fue claro. Cada especie debía tener un lugar en el arca. De los animales puros llevaría 7 parejas, de los impuros, una sola pareja, y además debía proveer suficiente alimento para todos. Entonces ocurrió algo que dejó a todos atónitos. Los animales comenzaron a llegar por sí mismos. Desde los más pequeños insectos hasta los más grandes elefantes, todos se dirigían hacia el arca como si una fuerza invisible los guiara. Leones, tigres, caballos, aves de todos los colores, reptiles y mamíferos se alineaban en orden, obedeciendo al llamado del Creador. Los vecinos miraban con asombro. Algunos se reían aún más fuerte, diciendo que aquello era una locura. Otros observaban con miedo, aunque sin llegar a creer. Nadie quiso unirse a Noé. Nadie aceptó el mensaje de arrepentimiento. La puerta del arca estaba abierta, pero el corazón de los hombres permanecía cerrado. Una vez que todo estuvo listo, la voz de Dios habló de nuevo. Era tiempo de entrar.
Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos entraron al arca, junto con los animales. Durante 7 días permanecieron dentro, mientras afuera todo parecía normal. No había señales de lluvia, el cielo seguía despejado. Sin embargo, al 7º día ocurrió lo inesperado. Las fuentes de las aguas de lo profundo se rompieron, y las cataratas de los cielos se abrieron. La lluvia comenzó a caer, primero como una suave llovizna, luego como una tormenta incontrolable. El agua corría por las montañas, arrasando todo a su paso. El suelo temblaba, los ríos se desbordaban, y pronto la tierra entera quedó cubierta por un torrente imparable. Los hombres que antes se burlaban ahora corrían desesperados buscando refugio, pero ya era demasiado tarde. La puerta del arca había sido cerrada por Dios mismo, y nadie más podía entrar. Durante 40 días y 40 noches, las lluvias no cesaron. Las aguas subieron tanto que cubrieron los montes más altos. La vida en la tierra fue destruida. Aves, animales, hombres y mujeres, todo lo que tenía aliento de vida, pereció bajo las aguas del diluvio. Solo Noé y los que estaban con él en el arca permanecieron con vida. Imagina la escena: un silencio sepulcral afuera, mientras dentro del arca la esperanza seguía viva. Cada día era una prueba de paciencia, de confianza en la promesa de Dios. El arca se mecía sobre las aguas, flotando en un mundo sumergido bajo el juicio divino. Las aguas prevalecieron 150 días sobre la tierra, pero Dios no olvidó a Noé. El Señor hizo soplar un viento que comenzó a disminuir las aguas, y poco a poco el nivel fue descendiendo. Al cabo de un tiempo, el arca se detuvo sobre los montes de Ararat. El arca finalmente descansó sobre el monte Ararat, y dentro, Noé y su familia esperaban con paciencia. Pasaron días antes de que pudieran abrir la puerta y asomarse al mundo que había cambiado por completo. La tierra, cubierta por un manto de agua, estaba silenciosa y desolada, pero la promesa de Dios se mantenía firme. Noé sabía que era tiempo de comprobar si la tierra ya estaba habitable. Tomó un cuervo y lo soltó, pero éste voló sin regresar, buscando su alimento en las aguas aún extensas. Después envió una paloma. Ella regresó al arca, sin encontrar un lugar seco donde posarse. Tras 7 días, volvió a enviar la paloma, y ésta regresó con una rama de olivo en el pico. Fue la señal que todos esperaban. La tierra estaba secándose, la vida podía renacer, y la promesa de Dios se cumplía. Entonces Noé bajó del arca junto con su familia y los animales. La escena era impresionante. La tierra estaba limpia, renovada, un nuevo comienzo para la humanidad y la creación. Todo lo que había sido destruido por el diluvio se convertía en un símbolo de esperanza y renovación. Noé ofreció un sacrificio a Dios, mostrando gratitud por la protección y la vida preservada. Dios vio el corazón de Noé y habló de nuevo, estableciendo un pacto eterno. Nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Como señal de ese pacto, puso un arco iris en el cielo, un recordatorio de que su misericordia siempre acompaña a quienes confían en él. Cada vez que miramos un arco iris, recordamos aquella promesa, que después de la tormenta siempre llega la paz, y que la obediencia y la fe tienen su recompensa. Noé no solo reconstruyó su hogar y cuidó de los animales, también se convirtió en un símbolo de obediencia y esperanza para la humanidad. Su historia nos enseña que incluso en medio de la corrupción y la incredulidad, un corazón firme en Dios puede marcar la diferencia. Nos recuerda que el juicio no es un capricho, sino un llamado al arrepentimiento y a la vida conforme a la voluntad divina. Los descendientes de Noé repoblaron la tierra, llevando consigo la historia de aquel gran diluvio, de la fe que salvó a su familia y a los animales, y del pacto que el Señor estableció para siempre. Cada generación recuerda que la obediencia a Dios no solo protege, sino que también transforma. La historia de Noé nos invita a reflexionar. En un mundo lleno de incertidumbre, violencia y pecado, nuestra fe puede ser el arca que nos mantiene firmes y a salvo. Después del diluvio,
Noé y su familia comenzaron de nuevo. La tierra era fértil, pero también un recordatorio de lo que la desobediencia y la maldad pueden provocar. Noé plantó viñas, cultivó la tierra y enseñó a sus hijos a vivir en armonía con la creación. Cada día estaba marcado por la gratitud, la oración y la enseñanza de los valores que los habían salvado. La vida de Noé nos muestra que la obediencia no termina con una prueba. Construir el arca y sobrevivir al diluvio fue solo el primer paso. La verdadera fe se demuestra al continuar viviendo con rectitud, enseñando a otros y preservando la bondad en medio de un mundo que aún podía caer en la corrupción. Su historia se convirtió en un legado, transmitido de generación en generación, recordándonos la importancia de escuchar la voz de Dios, incluso cuando parece imposible de entender. El arca misma permaneció como un testimonio tangible del milagro. Con el tiempo, Noé y su familia reconstruyeron sus hogares y cada acción cotidiana estaba impregnada de una conciencia más profunda, que la vida es un regalo que cada ser vivo tiene valor y que la misericordia divina es infinita. La relación entre el hombre y la naturaleza se reforzó. Los animales ya no eran solo criaturas de paso, sino compañeros y testigos de la obediencia de Noé. Dios reafirmó su pacto con Noé y su descendencia. Nunca más un diluvio destruiría toda la tierra. Cada arco iris en el cielo sería un recordatorio permanente de esa promesa. Noé entendió que la fe no es solo creer, sino actuar con responsabilidad y amor, enseñando a otros por medio del ejemplo. La humanidad debía aprender que la justicia divina es acompañada por la oportunidad de redención y que cada vida preservada es un recordatorio de la misericordia de Dios. A lo largo de los siglos, la historia de Noé inspiró a millones. No es simplemente un relato sobre un hombre y un barco. Es un mensaje eterno sobre la fe, la obediencia, la esperanza y la renovación. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios guía a quienes confían en Él, y que, aunque el mundo pueda parecer perdido, siempre hay un camino hacia la salvación si escuchamos, creemos y actuamos conforme a su palabra. Hoy, al mirar hacia atrás, podemos ver en Noé un ejemplo de cómo la fe y la obediencia transforman la historia de la humanidad. No fue un héroe por ser fuerte ni por tener poderes extraordinarios. Fue un héroe por confiar y actuar conforme a la palabra de Dios, incluso cuando nadie más creía. Su historia nos enseña que la grandeza no está en lo que acumulamos, sino en cómo respondemos a los llamados de Dios y cómo preservamos la vida y la justicia en medio de la adversidad. Noé nos recuerda también que la paciencia y la perseverancia son esenciales. Construir el arca tomó años de esfuerzo y dedicación, y durante todo ese tiempo enfrentó la burla y la incredulidad. Sin embargo, su fidelidad nunca vaciló. Cada tabla colocada, cada clavo martillado, era un acto de amor y obediencia que aseguraba la supervivencia de su familia y de todas las especies vivientes. Esa perseverancia es una lección eterna. Cuando seguimos la guía de Dios, cada sacrificio tiene un propósito, y cada acción se convierte en parte de un plan mayor que puede salvar vidas y corazones. El diluvio, aunque devastador, no fue solo un juicio, sino también un acto de renovación. A través de las aguas, la tierra fue purificada y preparada para un nuevo comienzo. La historia de Noé nos muestra que los desafíos, aunque duros, pueden ser herramientas de transformación y crecimiento. Nos enseña que la fe no evita las pruebas, pero nos da la fuerza para superarlas y salir renovados. El arco iris que aparece tras la tormenta sigue siendo un símbolo universal de esperanza y promesa. Nos recuerda que Dios cumple su palabra y que, aunque enfrentemos dificultades, siempre hay un refugio seguro para quienes confían en Él. La vida de Noé nos inspira a actuar con justicia, a cuidar la creación, a enseñar con el ejemplo y a mantener la fe firme incluso en medio de la adversidad más intensa. Así, la historia de Noé no es solo un relato del pasado, sino un mensaje vivo para nuestro presente. La obediencia, la fe y la esperanza
son las arcas que nos sostienen en medio de cualquier tormenta. Que cada generación recuerde que, aunque el mundo pueda caer en maldad, Dios siempre ofrece una oportunidad de salvación para aquellos que escuchan y actúan según su voluntad. Noé nos enseñó que la verdadera grandeza reside en la fidelidad a Dios, y esa lección sigue viva hoy, guiando nuestros pasos hacia la luz, la esperanza y un futuro lleno de promesas cumplidas. Si esta historia te inspiró, dale like, comparte con tus amigos y no olvides suscribirte para descubrir más relatos bíblicos que cambiarán tu forma de ver la fe.